Ok, Listo, pues ya estamos grabando la clase. Buen día, Cris. Muchas gracias eh, yo sé que a veces es complejo estar en trabajo y otras actividades y también conectarse a las sesiones. También ya grabé la clase en donde doy un contexto muy general de todo lo que hoy vamos a platicar sí, y algunos ejemplos también pues, de herramientas muy interesantes que tenemos a la mano para poder pues, realizar esas actividades de lo que les mencionaba en un principio, ¿no? Cuando empezamos esta materia de seminario de alta dirección. La finalidad es que ustedes, como administradores, su perfil de egreso te indica que vas a estar a cargo de un área funcional, ¿no? O llegar a la alta gerencia. La alta gerencia nos referimos prácticamente a, dentro de la estructura organizacional, pues una posición estratégica, ¿no? sí, Ya ves que siempre dentro de un organigrama es una pirámide, ¿no? A sí, la profe. cabeza está la dirección, la alta dirección. Poco a poco se va abriendo. En la parte de abajo, en la base, están todos los operativos, ¿no? O la gente que de manera general, pues te ayudan a dar soporte a todas las actividades de la organización. Pero, pues llegar a ese punto, incluso, no sé, digo, es algo relevante, el que les decía también en un principio, no es que salgas de la carrera y ya vayas a ser jefe de inmediato, ¿no? O estar Ah, en sí, una claro. posición estratégica. Tienes que trabajar, a menos que sea tu negocio, claro, ¿no? Y, y pues, se tiene que trabajar, ¿no? Desde empezar desde abajo, conocer bien la organización, el involucramiento que puedas tener, que de hecho ese es otro tema que vamos a ver, y que les va a pedir de tarea, investigar cuáles son esas habilidades gerenciales, cuál es la importancia que tienen, cuáles hay y pues en qué consisten, ¿no? Porque esto que te estoy platicando son de esas habilidades que entre mejor desarrolladas las tengas, es más fácil que puedas crecer. Porque realmente hay mucha gente que también dice, oye, yo conozco gente que incluso terminó sus estudios ya estando trabajando o en una posición estratégica y a la par estaban estudiando, ¿no? Sí, A lo mejor empezaron desde abajo. Eso pasa, pero a veces es más complicado, ¿no? Puede llevarte más tiempo el poder llegar a estas posiciones. Entonces, la intención de toda esta materia hoy es que ustedes tengan esas herramientas que les permita, eh, pues ya desarrollar estas competencias, ¿no? Esas habilidades que seguramente te van a facilitar mucho más el poder tener un crecimiento también personal, ¿sí? Pero sobre todo también laboral, porque es lo que se requiere hoy. ¿De acuerdo? sí, Ok, vamos a empezar entonces después de esta pequeña introducción que ya hemos platicado constantemente, Chris. Y, y bueno, pues entonces no sé si ya ves mi pantalla. sí, ya se ve, profe. Excelente. Ok, pues bueno, dentro de la materia ya te decía, está la clase grabada. Estamos en la semana 4. A Sí, partir, creo que de esta semana ya les abren el acceso para su examen, ¿verdad? sí, a partir de hoy y es toda la semana. Exacto, porque bueno, digo, hasta esta información que hoy tenemos aquí en la plataforma es lo que vas a poder encontrar o que se te va a estar evaluando en el examen, ¿no? Sí. Por si tienes alguna duda, para que de una vez lo conversemos ahorita en la clase. No, profe, ninguna. Ok. Bien, te mencionaba, Cris, hay herramientas que tenemos a la mano, o algunas son mucho más sencillas que otras, ¿eh? Pero esa es la gran ventaja, dependerá eh, cómo quieras aplicarlas y también la premura de la situación o el problema que quieras resolver. Es decir, si necesitas atender rápidamente un problema, puedes ocupar algunas herramientas que son mucho más sencillas. O si quieres irte más a una mayor profundidad y tienes tiempo un poquito de tiempo para poderlo atender el problema, ok, hay otras herramientas mucho más elaboradas que, claro, pueden ser más eficaces porque vas a tener mucho más contexto e información que te va a permitir tomar decisiones, ¿sale? Sí, Bueno, entonces de ahí, ya identificando bien cuál es el problema principal, siguen ese plan de acción, ¿no? ¿Qué acciones vas a realizar para poder ejecutar, ¿no? Todo lo necesario que te permita resolver el problema, ¿sale?
Entonces, ya para esa parte, tiene que ver con las herramientas para identificar la causa raíz de un problema que te decía, les voy a poner aquí las más conocidas, Sí, no son las únicas que hay, ¿eh? Y en particular, esta la voy a dejar al último, esta parte de la 5W2H. Este ya es más bien para empezar a ejecutar las, el plan de acción, ¿no? Después de que identifiques un problema. Entonces la dejamos al final, pero las herramientas que te van a permitir, una de ellas es muy sencilla, es efectiva y te decía, en cuanto a lo mejor necesites atender algo muy rápido, aplicando esta, fíjate, nada más es con una simple pregunta, ¿no? El por qué. A mí de sí. repente aquí en casa ya luego me dice mucho mi esposa, ¿no? Y me comenta, oye, es que, híjole, para todo quieres buscarle un porqué. Le digo, pues es que esa es mi formación y son herramientas que tenemos a la mano porque yo no puedo actuar porque se me antoja y decir, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. De repente empezamos a hacer muchas cosas, pero acuérdate que estamos hablando de posiciones estratégicas. Tú tienes a tu cargo recursos, ¿sí? Tienes gente a tu cargo, es un recurso humano. Tienes también a lo mejor a tu cargo un área en donde tenemos recursos tecnológicos, sistemas, maquinaria, equipo, eh, tenemos también materias primas, o sea, materiales, no recursos materiales, eh, o incluso un presupuesto que tienes que administrar, ¿cierto? Sí, así es. O alcanzar. Entonces, tienes muchos recursos, por lo tanto, no podemos solo actuar porque a mí se me dio la gana hacer las cosas, ¿no? O porque así se me ocurrió. Debo de tener claridad de por qué voy a hacer lo que estoy pensando hacer, ¿sí? Porque de repente, no sé, a veces cuando llega a haber algún problema y tienes que tomar una decisión, ¿no? Eh, lo haces solamente eh, porque se te ocurre de manera interna decir, vamos a hacerlo de esa manera y punto para solucionar, ¿no? Pero no tienes un detalle y a veces el tener todos esos recursos trabajándolos y que después, lejos de ayudar a resolver el problema, lo agraves más, ¿sí? Te va a traer a lo mejor, pues, mayores problemas, ¿no? Y en cuestión de costos. ¿Por qué? Porque a Sí, lo mejor hay un retrabajo. ¿Y ese retrabajo qué implica? Más horas hombre que debas de pagar, ¿no? Más materiales que debas otra vez adquirir, ¿no? Y usarlos, más recursos, ¿no? Luz, por la parte tecnológica o maquinaria que tengas a tu cargo, un costo mayor porque vas a tener que quitar más de tu presupuesto que tenías. O sea, en verdad son cosas que eh, a lo mejor estamos platicando en tema laboral, en casa pasa lo mismo, ¿no? Y por eso existe mucho esa frase que se dice vulgarmente, ¿no? A veces te sale más caro el caldo que las albóndigas, sí, porque efectivamente a veces actuamos sin antes pensar muy bien por qué voy a hacer lo que quiero hacer, ¿no? sí, así es. Por eso les decía, esta frase me encanta, la de Sócrates, ¿no? Pienso, luego existo. Pues es que es lo que tenemos que hacer siempre todos. Siempre piensa claramente, ¿no? Analiza, date ese tiempo, esa oportunidad. Yo sé que le decía, en estos casos, con estas posiciones, tienes que tener esta habilidad muy desarrollada para que rápidamente puedas tener estas herramientas que te estoy compartiendo, para que las apliques y rápidamente tengas todo el contexto que necesitas para tomar decisiones, ¿no? O también vulgarmente cuando se dice, pues a veces corremos como gallinas sin cabeza todo tu equipo y por querer solucionar algo, de repente actuamos solamente de manera, eh, eh, ¿cómo decirlo? Pues por un instinto, pero no desarrollado, ¿no? Porque también eso Sí, es importante, conforme vas trabajando estas habilidades, te vuelves mucho más experto y entonces ya lo puedes hacer de una manera más natural, ¿no? Por eso te decía, mm, este tipo de habilidades se te quedan, ¿no? A mí me pasa mucho. Lo que voy aprendiendo lo que aprendí en la carrera de administración, pues lo aplico hasta en mi casa, ¿no? así, ¿Sabes? eso sí. Hacer un presupuesto, ¿no? Y ya voy a comprar siempre mis víveres, todo con un presupuesto hecho, ¿no? Y ya para no gastar más de lo que ya tenía gastado.
También siempre que voy con los niños sé que vamos a comer primero, comemos primero todos, ya después vamos porque así no se nos antojan muchas cosas y no me salgo de mi presupuesto, o sea, viendo estrategias, no sé si me explico, cosas Sí, así. porque O cuando hay algún problema y yo empiezo a preguntar, oye, pero ¿por qué sucedió esto, no? Ese es regresando a la herramienta. Es muy sencilla, ¿no? El preguntar por qué y de las respuestas que vayan saliendo cuando tú cuestionas o tú mismo te cuestiones, ¿eh? Pero ¿por qué salió este problema? Y de la respuesta que tú te digas, o si se le haces esta pregunta a alguien que está inmerso en el problema que hubo, no sé, el equipo de trabajo, a quien le sucedió el problema, ¿sí? Eh, que como algo importante siempre para saber si vamos bien o vamos mal, ¿cuál es nuestro parámetro de referencia, Cris? ¿Qué es lo que siempre me va a ayudar a tener una medición clara si voy bien o voy mal? Lo que sea, ¿eh? sí, En cualquier, en mi trabajo. en ¿Qué debo de tener? el trabajo, el parámetro de referencia, se van viendo los resultados. ¿Y cómo Y sé de, si voy bien o voy mal? ¿Qué se debe de diseñar o generar? ¿En qué me voy a basar primero, yo? sí, primero hay que diseñar un plan de trabajo. Pero antes, ¿cómo saber? O sea, yo tengo que hacer un plan de trabajo, sí, pero ¿con base a qué? O sea, ¿cuál va a ser mi medición para yo saber si voy bien o voy mal en algo? Ejemplo, en las ventas, ¿no? Mm, Pues se Sí. supone que está estimado en cuántas ventas aproximadas voy a tener en un cierto periodo. Tienes exactamente eso, un indicador. Ajá, Eso es lo que siempre tienes que hacer. Tienes que basarte en números, en indicadores. Por eso existen, eso se llaman, se les conocen como los KPIs, ¿no? Los KPIs, como le dicen en inglés, ¿no? sí, Que son siglas en inglés y lo que hace referencia son indicadores, ¿no? sí, Todas las empresas tienen indicadores o deben tenerlos si es que no las tienen. Entonces yo sí, debo de tener un indicador para saber si voy bien o voy mal. Entonces, con base a eso, yo empiezo a actuar y entonces empiezo a cuestionar, pero ¿por qué no llegué a las ventas? ¿No? Otro indicador. Oye, pero este, no sé, otro indicador como el de merma, ¿no? Oye, pero ¿por qué me salí de la merma, ¿no? La merma es un producto que ya no puedo vender y entonces, pero ¿por qué me salí de ese indicador? ¿Qué sucedió? O la rotación. Híjole, me salí de la rotación, ¿no? Tengo muchas bajas. Hola, Eli, ya sé que creo que también Eli, ¿no? ¿Nos escuchas? Eli, no sé si nos escuchas, está apenas creo que su micrófono conectando. Pero bueno, no, él es Alberto. ahí está Alberto, ¿ah? Hola, Alberto, buenos días, bienvenido a la clase. Igual, si no nos puedes abrir el micrófono, igual escribes y ahí te voy leyendo, ¿ah? En el chat. Ok, Mano gramosa a 99 pesos. Flete gratis. Aplica restricciones. Solo en buen Bollito. día, Alberto. Entonces, estamos en esta parte de las herramientas que tienen a la mano. Eli, buenos días, creo que ahora sí está conectando. Y entonces estábamos en esta parte de, yo tengo que siempre hacer este cuestionamiento del porqué de las cosas cuando algo no está sucediendo en cuestión del alcance de un indicador. Les decía, a lo mejor, pero ¿por qué se me está mermando? ¿Por qué hay tanta rotación? Otro indicador a ver que tengas en mente, Chris, que también midan ahí en tu empresa. Es que en el área donde yo estoy se manejan recursos humanos. Ajá. Entonces son altas, bajas, todo lo Cobertura de relacionado con el vacantes área puede de ser otro, ¿no, Chris? recursos Perdóname que te humanos. robe la Ujú, idea, ¿no? sí, La cobertura de vacantes es un indicador que tiene el área de recursos humanos, por ejemplo, ¿no? sí, ¿No? También miden la rotación, o sea, cosas así. Entonces, cuando no estamos llegando a sus indicadores, porque es lo que siempre debemos de hacer, debemos basarnos en números, en indicadores, en los KPIs, ¿no? Los KPIs, sí, que son los que me van a permitir saber si voy bien o voy mal. Entonces, de ahí empiezo a partir con esas preguntas de, ¿pero por qué, no? sí. Entonces, el ejemplo más claro, ¿no? Oye, no llegaste a las ventas y tú eres el gerente de ventas, ¿no? Y a tu equipo de vendedores, oigan.
o al jefe, o tú eres el gerente, abajo de ti hay un jefe, ¿no? De ventas, y decirle, oye, ¿qué pasó? Tú como administro, como el de la alta dirección, tú no eres el que operas. Tienes que conocer la operación, claro, pero tú no lo ejecutas. ¿Lo haces a través de quién? De un equipo, ¿no? Y entonces tendrías que preguntarle, yo soy el jefe y Chris es mi gerente, ¿no? Entonces, Chris, ¿qué tendrías que hacer? Oye, César, Perfecto. no llegamos al indicador de ventas. ¿Por qué no llegamos al indicador? Ahí está. Empezamos con un primer por qué. Sí, La referencia te dice que los cinco es porque no es que siempre lleguemos hasta cinco por qué, si tiene que ser siempre así, ¿no? Sino tú preguntas esto porque normalmente ya hasta llegar a un quinto de por qué y yo ya te dé una respuesta y después siga otra, ya te estoy dando puras excusas, ¿no? O sea, al final cuando ya yo ya no tenga más que decirte, esa es la respuesta a tu problema raíz, ¿no? Entonces tú me dices, Cris, a ver, y a ver, me sigue preguntando, oye, César, ¿por qué no llega? Hablando de ventas, ¿eh? Ese va a ser el indicador y entonces me vas a cuestionar con los cinco porqués. ¿Cómo me dirías, Cris? Yo soy tu jefe y tú eres, tú eres la gerente, tú eres la gerente, ¿no? sí. Eres mi jefa. Le preguntaría, Estamos en César, ¿por qué reunión, no, ¿no? sí, ¿por qué no alcanzamos el objetivo de las ventas que se están De este mes, ¿no? previstas? Ujú. Y yo te diría, jefa, disculpe, pero pues es que no, pues no llegamos a la cobertura de clientes, ¿no? Eh, digo, la verdad es que si bajamos del mes anterior, ¿no? A este mes, o sea, a inicios del año, ¿no? De enero, ¿sí? Que pues llegamos a un alcance de 100 clientes y en febrero pues bajamos a 50, ¿no? O sea, la mitad. Ya, pero ves lo que te digo, lo que me dirías, ¿por Pero qué, tú eres César? el jefe ¿Por de qué no ventas. llegamos o por qué Ajá, bajamos la cobertura de clientes? ¿Por qué bajan los clientes? No, es lo que me tendrías que preguntarme, tu segundo por qué, sí, sería el segundo. ¿Por qué? ¿no? Entonces me De, preguntas, a ver, Cris, ¿Y por qué es- no? ¿Por qué bajamos el nivel de clientes que teníamos? Si en enero teníamos 100 y ahorita bajó a 50. ¿Por qué bajamos tanto las ventas? sí, mire, jefa, la verdad, en el tema de ticket promedio lo hemos mantenido, pero sí efectivamente al bajar a la mitad de nuestra cobertura de clientes, pues no llegamos a la venta y esto es debido a que se estableció un negocio, ¿no? Eh, pues la competencia a dos calles de aquí, ¿no? Y la verdad es que este, no preví eso y por lo tanto pues hubo pues digo, nos quitaron a estos clientes prácticamente y se fueron con la competencia. ¿Qué me preguntarías, Chris? A ver qué se te ocurrió preguntar otra vez. Ya te di una respuesta, ¿eh? De lo que Sí, yo te responda, siempre tienes que tomar esa referencia y decir por qué. De lo que te claro, estuve diciendo, ¿eh? A ver sí. cómo lo harías. Ujú. Yo ya te dije que abrió la competencia a dos calles y pues, se llevaron a los clientes, ¿no? Y yo no lo preví. Sí. ¿Y por qué no me avisaste de lo que estaba sucediendo? Es que fíjate, ahí te adelantaste a lo mejor un porqué. Primero Ajá, era decirme, oye César, ¿y por qué no previste que ya tenían, que iba a haber la apertura de otra sucursal de la competencia cuando ya se tenía ahí el espacio y el anuncio de que iba a abrirse? Este, yo te diría, no, disculpe porque la verdad es que eh, no, no hice un trabajo de campo, no salí, ya que me enfoqué en otras actividades que tenía que ver con la parte de promociones, ¿no? Y la verdad es que omití ese trabajo. No fui a hacer mi trabajo de campo. Lo perdí de vista. ¿Qué me preguntarías, Cris? ahora ya vendría ahí el tema de por qué no se me hizo del conocimiento esa situación que estaba pasando.
Sí, oye, ¿y por qué no hiciste trabajo? Oye, César, ¿y por qué no hiciste el trabajo? Pues yo te dije, ¿no? Sí, el trabajo Normalmente lo de que te dice la gente te va a decir como un tipo justificación, ¿no? Y tú tienes que decirle, oye, y pues César, ¿por qué no hiciste tu trabajo de campo? ¿No? Ah, pues es sí, que sí, la verdad no lo planeé. Ok, ¿no? Y como te decía, pues es que a lo mejor me enfoqué en otras cosas y no en eso. Ok, bueno, ahí está. Ya tienes la situación, el problema. El problema fue desde que, y ya él me hace saber a mí, César, oye, no lo planeaste, ¿no? Y tampoco estuvo dentro de las actividades que tenías que haber hecho, no las hiciste. ¿Qué sigue? Ah, para siguientes ocasiones y ahorita haz un plan de acción para enfocarte en cómo le vamos a dar la vuelta ahora sí a esta pérdida de clientes que tienes, ¿no? ¿Cuál va a ser tu plan? Enfocándonos a, no sé, todas las acciones que yo quiera o tú como jefe me tienes que decir cómo le vas a hacer para dar la vuelta, ¿no? A esta apertura de la competencia y volver a retomar a nuestros clientes que perdimos, ¿no? Por sí, favor, proponme acciones para poder impulsar otra vez la cobertura de clientes. ¿No? Ah, ok. Entonces, así tú vas, ¿no? Para eso son los cinco por qué, Chris, ¿no? Tienes que ir cuestionando, sí. ir cuestionando, ir cuestionando. Otro ejemplo, y ahora a lo mejor aquí tenemos un problema el indicador te decía, de merma. Se me mermó mucho producto, me salí del indicador. Y este producto cuando se merma, ¿qué sucede? Ya no se puede vender, Ya no se puede. Ujú. ¿no? Porque no se lo puedo vender hacia mi cliente. Eso para mí como empresa representa un gasto, ¿no? Y entonces, igual, te saliste del indicador, ¿no? Y tú eres la gerente de la sucursal y yo soy el jefe del área de recibo, ¿no? De la bodega. Entonces, híjole, se me caducaron y me salí del indicador y me fui, de mi monto que puedo salirme, digo, en vez de ponerte el porcentaje, te digo el monto. Mi monto que tenía que haber o podía haber mermado, porque eso también es un indicador normal, o sea, cuando vendes cosas perecederas, pues siempre se te van a mermar, ¿no? O algunos productos que se dañan por la manipulación, entonces siempre hay un indicador de merma, sobre todo en las tiendas comerciales, ¿no? Y Sí, entonces, este, ya tengo un tope que dices, oye, este es tu tope, no te puedes pasar de mermar cierta cantidad en monto, en dinero. Y mi monto era del mes pasado 1,000, ¿no? Y entonces yo mermé 2,000, lo dupliqué, me salí de la merma, mermé mucho más producto del que tenía que haber mermado. Y entonces tú ahí empiezas, ¿no? Oye, César, ¿y por qué tú saliste del indicador de merma? ¿No? Entonces igual, Cris, me vuelves a preguntar, ¿no? César, ¿por qué saliste del indicador de merma? César, ¿por qué te saliste del indicador de merma? Sí, mire, jefa, la verdad es que se duplicó el indicador, bueno, el monto de merma que tuvimos porque no se sacaron a tiempo los productos que estaban próximos a caducar. ¿Y por qué no se sacaron de la Los, bodega o los del productos almacén próximos a caducar. para la Ok. venta? Mira, lo que pasa es que del equipo, de los 4 asistentes que tengo, 3 son de nuevo ingreso y no hicieron el acomodo correcto, ¿no? De primeras entradas, primeras salidas. Y entonces al hacer esto los que estaban próximos a caducar, los dejaron en la parte de atrás y no estaban visibles para los vendedores. Entonces, por eso se quedaron al fondo del acomodo y no se sacaron a venta. Pero si sabías que tenías nuevos colaboradores, ¿por qué no les enseñaste lo de primeras entradas? Ahí se me fue, Primeras salidas. Primeras entradas, primeras salidas, ¿no? sí, 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 jefa. La verdad es que no me dio tiempo capacitarlos, pero porque ¿por qué? teníamos mucha operación ahorita, si se acuerda usted, tenemos ahorita se incrementó mucho la operación por el periodo en el que estamos, ¿no? La verdad es que no los capacité. Sí, pero ese no es una excusa, Exacto, entonces porque ahí está ya. sabes, César, entonces, ¿qué vas a hacer? ujú,
¿no? Ahí está el problema. Ayúdame con un plan de acción para poder, ahora sí, de manera, dime cuándo vas a tener la capacidad de tus colaboradores para que en este mes no te salga del indicador, ¿no? Sí, Ahí está. No sé si te das cuenta cómo va. O sea, tú tienes que ir cuestionando de lo que yo te voy respondiendo y decir por sí, qué hiciste esto, por qué pasó esto. Entonces, yo hasta, los colaboradores solitos, ¿no? Te van a decir, híjole, mm, ya, sí, fue mi error, no capacité, no le di la importancia, ¿no? O ese reto que te dije, pues no hice mi trabajo de campo, sí, tengo que hacer un análisis y bien exactamente ir a hacer mi trabajo de campo, ¿no? ¿Eso qué significa? Que vaya yo a la competencia, vea qué tiene, qué está ofreciendo, qué está dando, que yo no, y por eso me ganaron ya mis clientes, o sea, no sé si te explico, sí, me explico en esa sí, parte. sí, profe. Y es muy sencilla esta herramienta, ¿cómo ves? Eli, no sé si nos escuches, perdón, ya no, vi que se te agregó ya ahora sí el audio. Bueno, si no pueden abrir su micrófono. Ah, Ya, adelante, Eli, creo profe, que ya. perdón. Este, pues sí, es como cuando reprendes a un niño pequeño, ¿no? O a tus hijos, ¿no? O sea, el por qué, o sea, vas explicándole motivo a motivo, cuestionándole el por qué hasta llegar a la solución, a lo que vamos a tener que, o va a tener que hacer para encontrar la solución. Exacto. Y es que esto ayuda mucho porque les digo, ustedes no operan, ustedes no van a hacer las cosas porque ustedes al estar en alta dirección, lo que hacen es ser más estrategas, ¿no? Y entonces tienes que hacer a través de tu equipo. Pero ¿cómo? Pues logrando esto para que la misma persona se dé cuenta de qué fue o cuál es el principal problema que te originó el no alcanzar tu resultado. Ya que lo tengas claro, ahora sí, lo que sigue es empezar a hacer acciones, que eso ya es otro tema que ahorita no, o sea, estamos viendo nada más la primera herramienta, que es para decir, sí, pasó esto, ya sé, ya me di cuenta, qué fue lo que me originó que no llegara al resultado, ¿no? Esto fíjate que lo hacemos nosotros, o sea, esto que te platico no es que diga, bueno, es pura teoría, ¿no? Y nos aplica, sí lo aplicamos, ¿no? Les decía que yo gestiono programas de desarrollo en la empresa en la que estoy. Y es algo que les enseñamos mucho a los que van a ser jefes de farmacia o gerentes, ¿no? El que sean, o sea, aprendan a analizar los números que tienen indicadores. Esa es su base. Y no solamente porque digas, chin, está en rojo y no lo cubrí, ¿no? Mi indicador y ya. Pues sí, pero ¿por qué no? O sea, cuestiónate. Es eso. Pero ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Y eso puede ser que tú te lo hagas ese mismo cuestionamiento hacia ti de qué pasó, qué dejaste de hacer y por eso no llegaste al resultado, o de tu equipo, ¿no? Empezar a cuestionar para que ellos mismos te puedan decir qué fue lo que pasó y ellos también se den cuenta de qué sucedió, no se hizo o por lo que se ocurrió este problema, ¿sale? Y esta herramienta es muy sencilla, pues nada más te digo, es de lo que se vaya respondiendo, tomas esa información y le agregas el por qué, ¿no? ¿Por qué no se hizo esto? ¿Por qué no se hizo lo otro? Entonces, ya hasta llegar al punto clave, ¿no? O ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué sucedió lo otro? Y hasta que lleguemos a ese punto clave en donde ya no hay más respuesta y digo, ya qué más te puedo decir, ya identifiqué claramente qué es lo que sucedió. O no capacité, o no hice esta actividad. Ok. Siguiente paso, ahora sí, hacer nuestro plan de acción. ¿Sale? ¿Qué acciones voy a hacer para mitigar ese problema? ¿Va? Bueno, no sé si tengan dudas de esta primera herramienta. En verdad es muy buena, ¿eh? No, profe, ninguna. Es muy sencilla, pero muy práctica. Hace rato no estaba Celi, pero le decía a Chris, ¿no? Que en casa, luego ya te vuelves como muy, ya parte de estas herramientas de ti, ¿no? Y entonces para todo yo siempre pregunto, ¿pero por qué pasó esto, no? Porque hasta cuando veo, es lo malo, que de repente así, como ya es mucho tu trabajo, me sucede hasta cuando veo una película o algo y cuestiono, ¿pero por qué pasó eso? ¿Por qué hizo? Entonces mi esposa luego me dice, "Ay, ya mejor no me digas nada porque me arruinas mi película, ¿no? O me arruinas, dices, es que tú le quieres encontrar sentido a todo. Es normal, ¿no? Te vas haciendo parte de esto, hacerte muchas preguntas, buscar una explicación lógica del por qué está sucediendo lo que está sucediendo. ¿Me explico? Entonces, Sí, es profe. parte de nuestra formación como administradores. Y bueno, la intención es esta. Ya nos quedan menos de 10 minutos, 8 minutitos, vamos a avanzar más rápido. De todos modos, le comentaba Eli, Alberto, a Cris,
les dejé la clase grabada donde les explico todo, ¿no? Con más ejemplos, hay más ejemplos. Solo que eso sí, esa clase que les grabé dura como 40 minutos, entonces, pero no sea muy tediosa para ustedes. Traté de hacerlo más. eh, Nunca he hecho monólogos, porque casi no me gusta más interactuar con ustedes, pero pues hacer una clase de este tipo y tratar de responderte o dar informaciones un poquito complejos, pero les ayude. Pero para ir avanzando más, ¿no? En el caso que ustedes puedan ver esta grabación en el tiempo que ustedes puedan, ¿va? Eh, Otra herramienta que tienes es el análisis estadístico, te decía. Siempre es importante porque utilizar gráficas, números, estadísticas. Dices, oye, pero ¿por qué me baso en el pasado? ¿Por qué tengo que tener referencia del pasado para después decir qué es lo que debo de hacer en el futuro? ¿Quién me dice? Chris Elling. ¿Por qué es relevante eso? Y para eso sirve el análisis estadístico. ¿Por qué basarse en estadísticas? Porque las ¿Ya? Porque ya estadísticas pasó. nos indican si vamos bien o vamos mal, de Sí, acuerdo a o las tener, estadísticas. También es un indicador. sí, o sea, en cualquier indicador tienes una estadística, en cualquiera, ¿no? ¿Por qué? Porque seguramente ya tienes un dato duro de ese indicador, como te decía, de tu rotación. Ya tienes una estadística de lo que pasó un mes anterior, o un trimestre anterior, o un año pasado, ¿me explico? Ya tienes su resultado. Entonces, el análisis estadístico te hace referencia a que tienes que basarte en datos duros, en números, ¿no? Me acuerdo que ya vimos estadística, creo que ya vimos algo de estadística, ¿no? Una materia, no me acuerdo. Sí, ya lo vimos, profe. Ya platicábamos de esto, ¿no? ¿Por qué? Porque también eso te sirve, digo, otra funcionalidad que tienes para que con base a las estadísticas tú puedas predecir el futuro, ¿no? Eh, no es que tengamos una bolita mágica todos nosotros, pero el que tú, un ejemplo muy sencillo, a ver, si yo he medido mis tiempos, imagínense que soy un deportista de alto rendimiento, ¿no? Y entonces he identificado en que en el último trimestre del año pasado, ¿no? En octubre, noviembre y diciembre del 2023, yo soy un atleta de alto rendimiento y voy a correr un maratón, ¿no? Entonces, identifiqué que eh, inicié en octubre, mis tiempos que hacía para correr 5 kilómetros era de este, 30 minutos, 40 minutos, ¿no? En noviembre eh, llegué hasta 29 minutos, ¿no? Y en diciembre llegué a 28 minutos. Es decir, híjole, bueno, sí bajé, ¿no? De cómo inicié a cómo terminé. Entonces, en enero, ¿no? Pero yo al final, por las fiestas, todo esto, y de repente empecé en enero y volví a subir mi tiempo, ¿no? O sea, no lo bajé, lo subí y quedé en 35 minutos. Y mi competencia es a inicios de este mes de febrero. ¿Cuál es el resultado que espero obtener en tiempo? Fíjense, ¿eh? Y tengo la referencia de que con quien voy a competir son estos kenianos, ¿no? Que corren muchísimo y tengo el nombre lo voy a inventar, ¿eh? Este, de Juanito Pérez, que no es un nombre mexicano, pero bueno, lo tiene el keniano. Y, y él hace 25 minutos en 5 kilómetros. ¿Cuál es la predicción? ¿Voy a ganar? ¿O el mejor No, tiempo? Los mejores tiempos están en 30 minutos. no, pues no va a ganar, profe. ¿Por qué? ¿Cuál fue mi último tiempo? Eh, 35 treinta minutos, y ¿no? cinco Y si él lo hace en 25, pues no. Y no es de que diga, no, pero le voy a echar muchas ganas, ¿no? Le voy a echar muchas ganas, voy a hacer todo y voy a ganar. Pues de deseo no se vive, de deseos no existe. Hay un dato que te dice que no vas a ganar, ¿me explico? Ese es un ejemplo muy sencillo para el que se ocupan las estadísticas. Sí, profe. Si algo ya se cumplió, ¿sí?
y se está trabajando con un resultado que se tuvo, el último que estuvo con las acciones que yo tuve que hacer. Ya tenía yo una rutina de ejercicio para trabajar y llegué hasta 35 minutos, que fue el último tiempo que tuve. Pues por ende voy a llegar a 35 minutos mañana, ¿no? O sea, no es que baje tanto. Puede ser que a lo mejor por ciertas situaciones de clima o otros aspectos generales eh, pueda disminuir, pero no en gran cantidad, ¿no? Tendría Y al que, punto. Ujú. Sí, tendría Eli, adelante. que, tendría que hacer una modificación dentro de su proceso para poder obtener resultados mejores, ¿no? Exacto, acciones, ¿no? Que me permite, ese es lo siguiente. Ese primer paso es analizar. Y hasta tú puedes decir, oye, si hoy corriera, ¿cuál sería mi tiempo? Ah, pues este. Ok, no voy a ganar. A lo mejor todavía tengo 3 semanas. ¿Qué tengo que hacer? Ah, pues tengo que ir midiendo mis tiempos y implementar otra rutina o hacer tanto para bajar cuánto tiempo. ¿Cuánto tiempo tengo que bajar para estar dentro de los mejores tiempos? Casi cinco 10 minutos. minutos. 5, ¿no? Y para ganarle al keniato, o sea, al keniano que hace 25, pues 10 minutos. Mínimo. Tengo que bajar. No sé si me explico. Sí, Ese es mi objetivo. ¿Qué voy a hacer o qué acciones? Pues todas las que tenga que hacer para bajar ese tiempo. No sé si me explico hacia dónde voy con este análisis. Les puse sí, un ejemplo muy sencillo, pero en verdad se usa, ¿eh? Eh, Me acuerdo que había no tengo bien el nombre, pero había alguien que se dedicaba mucho a la estadística, ¿no? En el deporte, ¿no? Eh, y predecía, ¿no? No me acuerdo cómo se llama esta persona. Predecía con base a resultados, ¿no? Eh, Digo, que a lo mejor a usted no le gusta el fútbol. Alberto tal vez sí. Y entonces, hasta en el fútbol americano también, que ya viene el Super Bowl, ¿no? Es lo mismo. Por estadísticas, se tiene una predicción de quién va a ser el campeón, ¿no? Aquí por estadísticas se tiene la predicción que va a ganar Kansas City, ¿no? ¿Por qué? Pues, por los resultados que tuvieron en todo el periodo, ¿no? A diferencia de los 49 de San Francisco, que por los resultados al final incluso, pues, ¿no? Sí hubo un rendimiento, en temas de rendimiento, puntajes, número, todo, las tiene más arriba Kansas City, ¿no? Entonces, la predicción es por números, ¿eh? Por datos estadísticos. Y normalmente sí te da esa referencia, ¿sale? El resultado es así. Es como, les decía, no es que tengamos una bolita mágica, sino más bien predecimos con base a un histórico, ¿no? Listo, pues se nos acabó el tiempo, perdonen. Vienen más herramientas que les decía, les explico a detalle en la clase grabada. De tarea, por favor, van a investigar cuáles son las habilidades gerenciales que existen eh, y cuál es la importancia que tienen, ¿no? En las empresas. Esa es la tarea. De ejercicio en clase, pues hagan un mapa mental de esto, que digo, va a servir mucho que vean la clase grabada, a lo mejor para ver nada más los otros herramientas que vienen ahí, que están muy sencillas también. Un poquito más de análisis para el diagrama de causa-efecto, que es el de Ishikawa, pero en los ejemplos que les puse en la clase